El contenido de este espacio no reemplaza el acompañamiento, diagnóstico ni tratamiento profesional de ninguna condición médica, psicológica o educativa. Los relatos compartidos por nuestros invitados han sido narrados bajo su propia voluntad y desde sus experiencias personales. Y hoy en el episodio número 7 de Monarca, el podcast, está con nosotros Patricia. Patricia, gracias por estar acá, bienvenida a Monarca, el podcast. Hay algo que nos está uniendo, ¿no? Y yo creo que ahorita lo podemos conversar, pero qué rico que estés acá, Patricia. Bienvenida a Monarca, el podcast. Muchas gracias a ti, Cristian, por la invitación. Con muchísimo gusto, qué rico que podamos conversar, conocer un poco de ti, de tu familia también. Y bueno, antes de arrancar, cuéntanos quién es Patricia. Bueno, mi nombre completo es Edith Patricia, soy una mujer muy resiliente, una heroína, como me lo ha dicho mucha gente. Muchas veces los de afuera te tienen que hacer ver lo que uno muchas veces no se reconoce a sí misma. Y digamos que este proceso que he vivido desde mi niñez, porque aún mantengo mi niña interior viva, hasta lo que he vivido ahora, porque ha habido pruebas sobre pruebas, retos, sueños cumplidos, pienso que soy una mujer maravilla, así me ve. Ay, qué bonito. Patri, cuéntame un poco de tu familia. ¿Quién conforma tu familia? Bueno, mi familia hoy en día la conforma mi esposo, mi hijo Ismael de 12 años, mi hija Violeta Celestial, que si estuviera hoy viva, pues tuviera 15 años de edad, y mi persona. Ok. Ismael es niño arcoíris, ¿cierto? Así Sí. se nombra también muy desde lo poético, muy desde lo emocional también. Para quienes no saben qué es un niño arcoíris, de pronto nos puedes contar Claro así que sí. el concepto. Los niños arcoíris son los segundos hijos después de la pérdida del primer bebé. Y por lo general, con muchas mamás lo he experimentado. Si el primer bebé que se tuvo es una niña, el segundo viene varón y viceversa. Si el primera niña que falleció fue un niño varón, la segunda es una niña mujer. Ah, qué interesante. Tiene eso curioso. Y ahora que lo mencionas, pues conozco varios niños arcoíris y sí, Sí, sucede. eso hablaba yo con varias mamás y no he podido saber a nivel espiritual qué significa. ¿Qué significa? Pero sí he Interesante. notado que es así. Ok. O sea, no, perdí un niño y vuelve un niño, perdí una niña y vuelve una niña, no. Viene el sexo opuesto. Bueno, ojalá que personas que nos estén viendo y que tengan hijos arcoíris y que de pronto tengan otro caso, nos puedan comentar, ¿cierto? Sí. Después entonces de tu hija, que se llama Violeta, después de ella nace Ismael. Cuéntanos un poquito de Ismael. Bueno, Ismael es un niño que viene 4 años después de mi pérdida. Para mí no ha sido fácil el tema de la maternidad porque mis embarazos fueron atípicos. Toda mi vida deseé mucho con el corazón ser mamá, pero como yo tengo un problema de amenorrea ya en temas clínicos, que significa los periodos menstruales muy irregulares, en algún momento me dijeron que si quería ser mamá pues tenía que hacerme un tratamiento. Yo nunca me hice tratamientos, mis 2 hijos sí fueron mandados por Dios, no utilicé tratamientos médicos. En mi primer embarazo, pues obviamente quedé en embarazo viajando, dejé las pastillas anticonceptivas y pensé que por no estar haciendo nada, pues me iba a quedar y resulta que sí pasó. Ahí fue mi primer embarazo. 4 años después aparece Isma, pues yo dije, si la primera vez quedé en embarazo sin usar tratamiento, pues que la segunda vez sea así, y efectivamente fue así. Llegó Ismael, también en embarazo atípico porque no sabía que estaba embarazada, sino por un accidente, porque yo era patinadora, me di cuenta que estaba en estado de gestación. Isma, el embarazo fue un embarazo normal, 9 meses, nació por canal vaginal, fue un éxito. Su primer año de desarrollo también fue súper normal, tranquilo, pero cuando estábamos en el año y medio, a los 17 meses, empezamos a ver cositas diferentes. Ok, ¿qué características te alertaron como mamá en Ismael?
Bueno, como características en Ismael me alertaron, se enojaba demasiado, cuando gateaba giraba mucho en círculos y se ponía rojo rojo y apretaba mucho las manitos. Me llamaba la atención porque yo pues decía, un bebé tan pequeñito sentir tanto enojo. Sin embargo, digamos, no le prestamos tanta atención porque en sus procesos de desarrollo y crecimiento nos decían pues que era normal porque igual el niño balbuceaba, su motricidad, todo venía normal. Pero cuando entró a la guardería de primera infancia, que fue a los 18 meses, pues empezamos a ver alertas. El niño se ensimismaba es que vive sobre sus propios intereses, con las luces brillantes, con el agua, caminaba en punticas, aleteaba, giraba en círculos, uno lo llamaba por el nombre y nunca atendía. Pensábamos que tenía problemas auditivos, inclusive le mandaron potenciales de educados auditivos para ir descartando. Todos los exámenes médicos salían buenos, hasta que nos mandaron al neurólogo para hacer una evaluación interdisciplinaria y nos dijeron que las características de desarrollo que estaba teniendo estaba llamado dentro del trastorno espectro autismo. Ok. ¿Cómo fue para ti como mamá recibir el diagnóstico de Isma? Nos sentimos en soledad, mi esposo y yo. Nos dieron el diagnóstico juntos. Uno siente como si lo empujaran y usted cayera en un vacío y no sabe en qué momento toca piso. Se siente doloroso porque es un hijo muy deseado, ya les conté al inicio, muy deseado. Pensar, pierdo una hija, luego vuelvo y tengo la oportunidad de tener un hijo y me dicen que tiene algo. Yo nunca en mi vida había escuchado la palabra autismo. Doloroso, o sea, no sé explicarles con palabras, pero es doloroso, muy doloroso. Más por la soledad, porque tú dices, ahora yo qué hago, a quién recurro. Si yo soñaba con un hijo que me dijera mamá, verlo jugar, verlo crecer, estar en partidos de fútbol, ¿cierto? Y después cerré los ojos, digamos 5 días después de ir aceptando y asimilando lo que me dicen los médicos. Y por allá me acuerdo que a los 12 años de edad yo veía Pirri. Yo creo que los de mi época, de los 80, nos acordamos que los fines de semana Pirri daba unos programas los fines de semana y fui al primero que le escuché hablar de autismo. Y le pido a Dios, al Espíritu Santo, que me traiga esos recuerdos de lo que vi ahí. Y recordé que Pirri contó la historia de un padre y su hijo adolescente autismo. Y me acordé de las estrategias que él utilizó con su hijo para lograrlo conectar, mirar y eso. Y logré practicarlo y te cuento, Cristian, que me sirvió. Que te sirvieron. Sí. Interesante. De esos recuerdos que tienes de la primera infancia de Isma, ¿cuál se te viene a la memoria como de esos momentos especiales? Bueno, te voy a hablar de los más dolorosos. Ok. De lo más doloroso, Isma nunca me miraba a los ojos. Isma siempre miraba la luz, miraba el agua. Yo quería besarlo y abrazarlo. Y una de las características del autismo es la parte sensorial. Y él no aceptaba el tacto. Doloroso, porque uno cuando tiene un hijo, pues lo que más quiere es eso, abrazar y besar. Celebrar su cumpleaños y ver que todo el tiempo se tapa los oídos y se agredía con el piso y con las paredes al no tolerar la música, los aplausos. Entonces son cosas que parten el alma y que obviamente la gente no lo ve bueno, la gente juzga. Considera que son maleducados, sí, que son groseros, malcriados. Ajá. Y ya que mencionas eso me haces acordar. La primera infancia de Isma todo fue terapia. Yo conocí todo el Valle de la Urrá gracias a Ismael. Estuvimos en demasiados IPS, en terapias, y obviamente pues lo que nos servía es el sistema Metro. Y cuando utilizábamos el sistema Metro, Ismael tenía una particularidad. Le gustaba sentarse al lado contrario a la puerta, en la mitad de las banquitas, pero lastimosamente en las horas que viajábamos ya estaba congestionado, lleno. Entonces Isma, digamos, iba y jalaba a la persona, porque Isma era no verbal, no hablaba, jalaba a la persona queriéndole decir que ese es el puesto de él, que se quiere sentar.
Pero la gente no comprende, sino que empiezan a mirarlo a uno con un ojo señalador, juzgador, y uno empieza a escuchar comentarios. Ya vamos a conocer el futuro matón, el futuro sicario, el futuro niño del combo. Ay, con razón, este mundo está como está, gente violenta y no sé qué. Si ustedes supieran, sociedad, lo que duele en el alma, y uno aceptar que sí, yo no los puedo juzgar como ustedes me juzgaron a mí, porque sé que es desconocimiento. Pero fue bonito porque cogí la valentía después de un mes de prepararme, de empezar a educar personas. Entonces yo ya me montaba en el metro y antes de empezar con Isma esto, yo empezaba a hablar de autismo. Y la gente ya con cara de pena me desocupaba en todas las bancas, me decían, ay, siéntelo acá. Entonces me pareció bonito, no fui rencorosa, no señalé, me dolió mucho, sí. Pienso en todas las familias que deben de estar pasando por esto, pero me dejé llenar de amor, de sabiduría, y empecé a utilizar mi poquita experiencia y conocimiento que iba adquiriendo con esto. Y lo que hice fue educar. Yo pienso que lo mejor es educar la sociedad. Digo que encontré una oruga de verdad. ¿Y de qué mariposa es esa oruga? Monarca. ¿Me la muestras? Y son súper amigos. Hay una unión muy especial entre Ismael y Monarca, el libro, ¿cierto? Sí. Cuando estábamos previo al episodio conversando para el encuentro y demás, me sorprendió bastante que Ismael precisamente ama las mariposas, especialmente la mariposa monarca. La monarca. Entonces yo creo que es importantísimo que le demos un momentico al episodio a hablar de ese ejercicio tan bonito que es la monarca y cómo Ismael la reconoce y le es importante también. Bueno, sí, algunas de las cosas que me impresionó cuando Cristian me contactó fue eso, o sea, eso fue lo que me conectó con su proyecto, que se llama Monarca, y yo dije, wow, porque yo he sido apasionada de las mariposas, pero mi hijo mucho más. Resulta que yo, hace por ahí 15, 20 años, tengo un peluche, una mariposa grande, que yo le mandé a Cristian la foto. Y cuando Isma recién nacidito, yo lo acostaba en la cama matrimonial, yo lo cuñaba con la mariposa. Y me pareció curioso porque por ahí a sus 3 meses de edad, sí, no tenía más, agarra, se aferra a las antenitas, y yo bregándole a quitar la antenita, le los deditos, y él no abría, y él pujaba. Entonces yo entendía como que él me decía, es mía, y yo. Entonces lo pasé para su cuna con su mariposa, y ese apego tan grande. Sí. La única una que logré despegarlo fue cuando ya entró en sueño, cuando durmió, abrir sus deditos porque estaban rígidos, cogió la antenita. Y al día siguiente lloraba y lloraba y lloraba, y yo no sabía por qué. Yo estaba seco, tenía el tetero, tenía el estómago llenito, tenía su tete al lado, todo. Y yo veía que él cogía las manitos y era para los lados, y me acordé de la mariposa y se la pongo y se calmó. Y desde ahí, a hoy que tiene 12 años, esa mariposa, él es el dueño. Pero también es muy bonito porque mi cuñada, cuando Irma tenía 5 años de edad, compró un tendido, un cubrelecho, y ese tendido vino pues con sus fundas de almohada y trajo un cojín en forma de cilindro, morado, amarillito, tiene varios colores. Y cuando Isma entra a la casa y ve ese cilindro, ese cojín, coge y lo aferra y no lo suelta. Pues obviamente a mi cuñada le tocó regalárselo. Isma en ese momento no hablaba, mi hijo era no verbal. Isma viene a hablar a los 6 años. Entonces yo nunca comprendí qué significaba ese cojín para él. Yo dije, será el color, será esto, pero en un lado era el cojín y al otro lado era la mariposa. Hasta que a los 6 años y medio, cuando habló, me dijo, es mi oruga. O sea, el cojín para él representaba una oruga. Entonces, que, pues, físicamente, pues uno podría decir, bueno, se parece, sí. y que lo hace la relación de su propia oruga. Sí, él dice, es mi oruga. Entonces ya años después, al yo ver su conexión, porque veíamos mariposas en la calle donde salíamos, y yo me quedaba con él porque
las contemplaba, se quedaba contemplándolas y yo lo dejaba. Pero me parece muy bonito, es porque ya después él mismo me pide, cuando ya habla, eso fue hace 3 años, porque ya Isma hoy en día pues está muy fluido, habla bastante, me dice, mamá, quiero orugas. Y yo soy una mamá muy consentidora y como les digo, súper maravilla en el rol de mamá, entonces me doy a la tarea de buscar dónde puedo encontrar orugas. Y resulta que aquí en Envigado hay un parque de mariposas por el Esmeralda. Contacto a las personas que administran este lugar, don Alberto y doña Paloma. Les cuento la historia de Isma, nos abren las puertas de su corazón, fuimos a ese parque, nos mostraron el proceso desde la oruga hasta la metamorfosis de la mariposa. Y oh sorpresa cuando nos dicen, les voy a regalar de a 2 orugas de cada especie. Pero nos parece muy lindas porque algunas se fueron quedando en el camino, la criada de orugas es delicada, pero las 2 monarcas duraron vivas hasta el final. Entonces vimos, las alimentó, Isma las alimenta con sus hojitas, las cuida de una manera, les compone una canción, les da libertad. Yo le comparto esto a Cristian porque cuando él me dice lo de monarca, y después yo entiendo, o sea, Isma vivió una metamorfosis. Isma era una oruga en su primera infancia y hoy en día abrió sus alas y tiene un vuelo infinito. Qué bonito cuando dices esto último, porque precisamente uno de las razones para el nombre de Monarca, el libro, es justamente la metamorfosis, ¿sí? Como dentro de las familias que tienen estos diagnósticos hay un cambio de, bueno, esa oruga que es también ese reconocimiento primero del diagnóstico, pero cómo vamos avanzando hasta el momento en donde hay una aceptación, en donde hay una mariposa grande, ¿cierto? Entonces, qué bonito que de una u otra manera estas historias se entrelazan, que coincidimos. Y bueno, de hecho después hablamos de que no existían las coincidencias, sino las diosidencias, porque precisamente es muy cercana a la historia de cómo lo reconoce Isma y cómo lo reconoce Cristian, autor, ¿no? Entonces, qué bonito que nos hayamos podido encontrar en este espacio. Si me lo permites, vamos a ir compartiendo durante el episodio algunas imágenes de esas que me compartes, claro, de las mariposas con Isma. Para finalizar, yo quiero que le hablemos un poquito a esas mamás que están recibiendo en primer momento estos diagnósticos. ¿Qué podríamos decirle a ellas? Mamás, ¿qué les puedo resumir? Yo creo que la mayor satisfacción de uno como mujer es convertirse en mamá, ser ese puente de traer vida, de dar luz, de ser ese canal de ver un ser en evolución y saber que estuvo y fuimos parte uno y ver cómo crece, cómo se desarrolla, cómo se siente adentro. Y obviamente ese amor que se desarrolla es inexplicable, y uno de los amores más grandes. Y como se los dije contando un poquito de la historia, es doloroso que a ti te digan que tu hijo es, no digamos, no normal, porque esa palabra es fea. Todos los seres humanos somos normales, inclusive yo digo que las diferencias son las que enriquecen la humanidad y el respeto nos une, sino que nos tocan a unas familias unos retos más grandes que a otras, pero no es imposible. Duele, sí, porque como todo tiene procesos que uno dice, Dios mío, si seré capaz, si tendré el poder, la valentía, lo que esto implica. Pero ¿qué les digo, mamás? Dios si nos escoge es porque podemos con la cruz, porque somos esas guerreras. ¿Qué les digo? No se queden en el diagnóstico. Un ser humano no lo define un diagnóstico. A un ser humano lo define el amor, lo que yo le decía a Cristian. El amor hace milagros. Y esa es la fe. Una cosa es decir, yo creo en Dios, y otra cosa es decirle, creerle a Él. Si te tocó vivir esta experiencia, es porque vas a ser grandiosa y vas a ser grandioso a ese ser humano. Para mí es muy bonito haber desafiado un poquito
el concepto médico que me dio el neurólogo que me dio el diagnóstico de ISMA, porque en palabras muy bonitas, muy técnicas, muy profesionales, a un entendedor pocas palabras, yo lo entendí desde que me empezó a darme el diagnóstico, me estaba diciendo que pues que mi hijo iba a ser un mueble más de la casa, era un niño que iba a requerir cuidados, su alimentación, que no se fuera a porrear, a golpear, pero que iba a ser un milagro, que desarrollara autonomía, calidad de vida, que se fuera valero a tener una calidad de vida como cualquier ser humano. Y eso más que nada duele. O sea, yo las entiendo si a ustedes les llegan a decir eso, pero que les digo, no se queden con eso. Yo fui una mamá rebelde. Yo dije, que sea Dios el que me diga si Ismael sí va a ser el mueble más de mi casa o va a ser un niño autónomo. Como sé que no tenemos mucho tiempo, ¿qué les puedo decir? Hoy en día es un niño de 12 años de edad, tiene una vida muy similar a los pares de su edad, está cursando grado sexto. Desde el primer momento lo tengo en colegio regular privado, en una educación competitiva. No le quedó grande, ha ocupado los primeros lugares, se ha destacado en inglés, en matemáticas, en sistema, y tiene un talento impresionante en el dibujo y en la artística. Y Isma para mí fue mi maestro de vida, fue mi universidad. Yo no estudié psicología, yo no estudié licenciada en pedagogía, yo no fui terapeuta ni de fonoaudiología ni ocupacional. Y es bonito cuando la gente te conoce en el camino y conoce la historia de Isma y me dicen, mamá, ¿usted qué estudió, en qué se desarrolló, qué logró impactar la vida de Isma e impacta la vida de otros niños? Porque también quise aceptar el reto de hacer parte de una corporación de acá del municipio de Belle, donde precisamente inspiramos a las familias a esto, de que si yo pude, otras mamás han podido, ustedes también lo van a poder hacer. Patri, yo quiero finalizar este episodio agradeciéndote, ¿sí? No por estar acá, gracias por el amor que le das a Ismael, gracias por ser esa mamá ejemplar, gracias por salir adelante con él, por luchar con él. Si Ismael estuviera viendo este episodio, ¿qué le dirías? ¿Qué le diría? Lo que le repito todo el tiempo. Él es mi pedacito de Dios. Él es un ángel que se escapó del cielo, que vino a llenar mi vida de felicidad, que vino a mostrarme de lo que yo era capaz que no había reconocido en mí, que es un ser de luz, que gracias por tanto amor, por tanta ternura, que gracias por ser como es. Gracias, Patri. Patri, muchísimas gracias, gracias a todos por permanecer hasta el final de este episodio. Este es el capítulo número 7 de 10 capítulos que vamos a tener en la primera temporada de Monarca el Podcast. Gracias por cada 8 días y cada 15 días estar aquí en esta cita de lo que es Monarca el Podcast.